¿Voy a morir?, preguntó el chico, mientras lo llevaba al quirófano. Es una pregunta que he escuchado miles de veces. Sin embargo, incluso con los años en el hospital, responderla honestamente no se vuelve más sencillo. Claro que no. Te vamos a curar, le mentí. Había sido aplastado en un horrible accidente automovilístico, y aunque pondríamos todos nuestros esfuerzos en salvar su vida, había poca esperanza. El hecho de que todavía estuviera consciente, a pesar de haberse desangrado casi por completo, era lo suficientemente bizarro. Pero luego de 10 años en el trabajo, no me sorprendía fácilmente. El anestesiólogo lo durmió, al tiempo que lo preparábamos para cirugía. También, un especialista en casos de trauma múltiple, sería el cirujano. Yo sería el asistente. Apenas al comenzar, compartimos una mirada de decepción. No había oportunidad alguna de que sobreviviera la operación. A pesar de nuestra falta de fe, hicimos lo mejor que pudimos, pero luego de media hora en la mesa de operaciones, su corazón dejó de latir. ¿Cómo es que estaba vivo cuando llegó al hospital?, preguntó Damien. Pronunció la hora de muerte y nos dejó a limpiar el desastre. Me encargué de asear al muchacho para llevarlo a la morgue. No es una tarea que me agrade, pero siempre lo hago como una última muestra de respeto al difunto. El chico no podría haber tenido más de 15 y, según lo que escuché, apenas estaba aprendiendo a manejar. Conducía con su papá sobre un camino mojado. Su falta de experiencia hizo que no pudiera controlar el auto, y se volcó hacia un barranco. El padre falleció al instante, pero él mismo sobrevivió lo suficiente para encarar la cirugía. Mientras insertaba la aguja en su abdomen abierto, su cuerpo se sacudió. Sorprendido, retraje la aguja, considerando que pudo haber provocado el espasmo post-mortem. Súbitamente, el chico inhaló con fuerza y sus ojos se abrieron de golpe. Luego, soltó un alarido inimaginablemente violento. «Ayúdenme», suplicó, con una voz gutural. Aterrorizado, retrocedí, me tropecé y caí al piso. Grité por ayuda. El resto del equipo ingresó corriendo al quirófano, cada uno entrando en pánico al ver al muchacho muerto, aullando en la mesa de operación. Su columna tenía múltiples fracturas, por lo que, aunque gritaba de agonía, no podía moverse. Rápidamente, el anestesiólogo intentó sedarlo y revisar sus signos vitales. La evidencia indicaba lo contrario, pero su corazón no había vuelto a palpitar. No tendría por qué estar con vida. La anestesia no funciona, indicó el anestesiólogo, suministrándole otra dosis de propofol. Por supuesto, si el corazón no funcionaba, no habría forma de que la droga fluyera por sus venas. Intenté hacer que su corazón volviera a palpitar, pero luego de una hora de compresiones, el jefe de cirugía intervino y nos ordenó que paráramos. A esas alturas, estábamos causando más daño que ayuda. ¿Qué me está pasando?, musitó el chico, aún consciente. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Aunque ya teníamos registrado su nombre, quería mantenerlo despierto. Brian Dawson, respondió. Tomé aliento, y traté de mantener la compostura lo mejor posible. ¿Estuviste en un accidente, Brian?, le dije. Sus ojos comenzaron a moverse frenéticamente, intentando reconocer en dónde estaba. Trató de levantar el cuello pero, debido a las fracturas en su columna, estaba completamente paralizado. «No me puedo mover. No me puedo mover», exclamó. Me acerqué a él. «Brian, tu corazón no está latiendo». George, el jefe de cirugía, me tomó del hombro y me susurró. «Tenemos que aislar el quirófano. Lo que sea que esté pasando aquí, está más allá de nuestras capacidades, y podría ser contagioso». Corrió al teléfono. A través de la puerta de vidrio, no pude escuchar lo que dijo. Asumí que llamaba a seguridad para pedir que sellaran la habitación. ¿Qué pasó con mi padre?, preguntó Brian, tratando de contener las lágrimas. Su pregunta me tomó por sorpresa. Le acababa de decir que su corazón estaba destrozado, que esencialmente estaba muerto, y su primera preocupación fue su padre. Lo siento, Brian. Él murió en el impacto. Sollozó en silencio. ¿Y qué me va a pasar? Me voy a morir, ¿verdad?, preguntó. No supe qué responder.
Jamás había estado en una situación semejante, así que le di la única respuesta que pensé podría consolarlo. No estás solo, me quedaré aquí hasta el final. George se encargó de que sellaran el quirófano. El Centro de Control de Enfermedades ya había sido alertado de nuestra situación. Solo quedaba esperar, y rezarle a cualquier dios que lo de Brian no fuera contagioso. Puesto que estuve en contacto con Brian, fui yo quien lo estuvo examinando, para saber si su situación mejoraba. ¿Sientes esto?, le pregunté, al tiempo que tocaba sus extremidades. No siento nada, pero me duele mucho adentro. ¿Exactamente dónde te duele?, le pregunté. En todos lados, por favor haga algo, suplicó. Le di una dosis de fentanilo, pero sin latidos para mover el fármaco, tendría un efecto casi nulo. Para distraerlo del dolor, le pregunté cosas mundanas sobre la vida, sus pasatiempos, su familia y demás. Fue lo suficientemente perspicaz para darse cuenta de mis intenciones, pero me siguió la corriente, ya fuera por miedo, o por mantener la esperanza de ser salvado. Esperamos por horas a que alguien nos dijera qué hacer. La mitad del personal quirúrgico fue puesto en cuarentena. Estaban aterrados de poder estar contagiados. Finalmente, los de CDC llegaron, equipados con trajes para materiales peligrosos. Nos permitieron mover a Brian al cuarto preoperatorio, para que estuviera más o menos cómodo. El resto de nosotros nos quedamos en el quirófano, mientras evaluaban la situación. Decidí quedarme con Brian. Nadie debería sufrir en soledad. Especialmente con los agentes del CDC, inspeccionándolo y tomando muestras con toda clase de instrumentos. La única razón por la que me permitieron quedarme con él, fue porque lo mantenía relativamente tranquilo. Hablamos toda la noche. No podía dormir, y dudo que Brian fuera capaz de hacerlo. Mis ojos se sienten raros, me dijo. Fui a hablar con George, quien seguía haciendo llamadas y asegurándose de que trasladaran a los demás pacientes a otro lugar. ¿Y si conectamos al chico a una máquina cardiopulmonar?, le pregunté. George bajó el teléfono, y suspiró. ¿Y luego qué? Su hígado no funciona, su aorta está hecha pedazos, y sus intestinos, triturados. Incluso si le pusiéramos un corazón nuevo, jamás sobreviviría. Solo hazle compañía, mientras puedas. Sabía que tenía razón, pero parte de mi conocimiento profesional fue puesto de lado, debido a la insana naturaleza de la situación. Doctor, no puedo ver, tartamudeó Brian. Saqué una linterna y examiné sus ojos. Ambas pupilas no respondían, y parecía que sus ojos comenzaban a desinflarse, lo cual era un signo de descomposición. Brian comenzaba a pudrirse. Por favor, tengo mucho miedo. Era un chico valiente, pero empezó a perder la compostura, justo como todos los demás en el quirófano. La inevitable verdad era que, si se seguía descomponiendo, pronto perdería todos los sentidos, aunque seguiría estando consciente para experimentarlo. Tan horrible como suena, rogué porque finalmente falleciera. Seguimos hablando. Le pregunté si quería llamar a alguien, pero otros ya me habían informado que su madre había fallecido durante el parto, y su padre había estado en el mismo accidente que Brian. Mientras conversábamos, su voz subía de volumen, como si tuviera dificultades para escuchar. ¿Me escuchas bien?, pregunté. ¿Qué dijo? Brian prácticamente gritó. Su escucha se deterioró en minutos. Quedó sordo antes de que pudiera empezar a hacer algo. Estando ciego y sordo, ya no había forma de comunicarme con él. Sin importar mis intentos, no podría consolar al chico moribundo. Los del CDC, pronto decidieron que mi presencia ya no era necesaria. Brian siguió gritando de terror y agonía luego de que me fui. Por cada segundo que pasaba, su propio cuerpo se consumía a sí mismo, y no había nada que hacer para mitigar su dolor. Por la mañana, sus gritos se silenciaron. Entré a la habitación, a disgusto de los agentes. Brian estaba conectado a cientos de cables, que monitoreaban su corazón, cerebro, músculos y signos vitales. Por supuesto, su corazón no mostraba actividad, y la decadencia había progresado a paralizar sus músculos. Se había callado no porque el dolor se hubiera ido, sino porque físicamente ya no era capaz de gritar. La única parte de él que todavía funcionaba, era su cerebro.
¿Qué diablos pasó?, pregunté. Sáquenlo de aquí, demandó el agente a cargo. Otro agente obedeció, pero, afuera, me explicó la situación. No tiene que preocuparse sobre si es contagioso o no. En unos momentos levantaremos la cuarentena. Parecía extrañamente sombrío. ¿Y Brian? ¿Qué le pasó a él? Sigue consciente, aunque ya no tiene funciones respiratorias. Por lo que ya no se puede comunicar. Brian seguía vivo. Ciego, sordo y aislado de todo, resistía en soledad, incapaz de morir. ¿Cuánto más tiene que sufrir así?, pregunté. Cuando lo traslademos a nuestras instalaciones especializadas, tendremos más información. El agente a cargo pidió a su colega que guardara silencio, y no me dijo nada más. Se marcharon con Brian. Lo cubrieron con una cápsula, para ocultar los horrores que habían sucedido en el quirófano. Tan pronto como levantaron la cuarentena, fui a casa a escribir mi carta de renuncia. Me comuniqué con un buen contacto que tengo dentro del CDC, para pedirle información sobre Brian. Pero me contó que no habían recibido a nadie con ese nombre, ni algún caso parecido. Más o menos un mes después, un abogado y un doctor se presentaron en mi puerta con un montón de documentos, todos relacionados a la confidencialidad doctor-paciente. El abogado parecía cansado, como si hubiera hecho muchas visitas como la que me estaba haciendo a mí. Me pidió que firmara los documentos, y que no hablara del asunto jamás, advirtiendo que, de lo contrario, podría perder mi licencia médica. Su amenaza no tiene importancia. Ya no quiero tener que ver nada con el campo de la medicina. El doctor me suministró una inyección. Me reveló que conocen la enfermedad de Brian, y que es extremadamente contagiosa, pero únicamente al morir. Me explicó que la mitad de la población está contagiada. Es una enfermedad que mantiene al cerebro consciente por horas, incluso días, después de morir. El caso de Brian fue especial en el sentido de que pudo mantener algunas de sus funciones motrices, y hasta fue capaz de hablar con nosotros. La inyección que me dio no era una cura, solo prevendría que yo contagiara a alguien más. Pero cuando muera, sufriré un destino similar al de Brian.